esa información respecto a todo lo que está pasando en materia de crisis sanitaria y la pandemia con mi mascarilla ya acá puesta. Saludamos al jefe de la unidad de patrimonio acá de la BRIME, Javier Ramírez. Un gusto que nos acompañes de manera presencial, Hola, Javier. Constanza. Sí, luego de tantas entrevistas por Zoom y todo lo que significa en esta fecha donde se conmemora a nivel internacional el Día de los Monumentos y también los sitios, en estos momentos donde podemos ir de manera presencial también y lo importante de visibilizar también esta fecha. Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Como bien tú dices, hoy día se conmemora un año más en este 18 de abril. Este Día Internacional de Monumentos y Sitios, que tiene por consecuencia promover la conciencia sobre la conservación, pero fundamentalmente la protección de estos monumentos y sitios. Y te explico rápidamente, esto es consecuencia de un largo proceso desde la fundación de la UNESCO en noviembre del 45 y consecuencia de lo que es también la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural del año 72 por la UNESCO. Convención que fue ratificada por Chile el año 80 y que a contar del año 83 el organismo consultor de la UNESCO, que es el ICOMO, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, al cual yo pertenezco en comité nacional, promueve esta fecha. Y fundamentalmente, no solamente vinculado a los sitios de patrimonio mundial, que están dentro inscritos, que hoy día son más de 1.200 a nivel mundial, sino también pensando en Chile. Chile, y no tan solo por no ser sitio de patrimonio mundial, la universidad también tiene harto que ver con eso. Sí, porque claro, uno empieza a pensar inmediatamente lo que significa la Universidad de Concepción, pero tenemos otros espacios a nivel nacional. Lo importante es ir destacando, ir conociendo esto. Tú me señalabas más de 1.200 a nivel mundial. Sí, hasta la fecha, hasta este año más o menos más de 1.200. ¿Y acá en nuestro país cuánto aportamos aproximadamente ahí? Bueno, empezando por el primer sitio que inscribimos en el año 95, que es la Isla de Pascua. En realidad es el Parque Nacional, no es la Isla de Pascua, no es la isla. Posteriormente viene lo que es, voy a la memoria, viene lo que es conjunto de iglesias en Chiloé. El conjunto de iglesias de Chiloé, que son 16, y conjunto porque en realidad no es toda la isla grande, sino es la sumatoria de estas 16 iglesias. Posteriormente a esto viene lo que es el área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso. Posteriormente a esto viene la salitrera Humberstone y Santa Laura, después Sewell, cerca del Teniente, hacia el área cordillerana de Rancagua. Y las últimas dos que son bastante interesantes. Hay una que es la ruta o el conjunto andino del Capañam, que es el Camino del Inca, que es una propuesta multinacional, multilateral, entre Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, un camino que recorría en la época incaica, y que toda esa área, todo ese sistema fue declarado. Y lo último fue el año pasado, un sitio en la comuna de Camarones, en la región de Arica y Parinacota, hacia la desembocadura, lo que son las famosas momias del sitio, las momias de Chinchorro. Javier, y claro, acá vemos, y tú nos haces acá una línea de tiempo un poquito respecto a todos estos lugares, los requisitos y cómo también vamos haciendo esto que puedan entrar a esta lista y los vamos declarando monumentos, porque muchas veces, y siempre digo esto, viajamos y vamos a ver otras cosas afuera. Mira estos monumentos afuera, y como que nos llama mucho más la atención lo que pasa afuera, pero teniendo monumentos acá en nuestro país. Y bueno, y nosotros vemos también que en época estival vienen muchos extranjeros, porque claro, ¿cómo vamos haciendo esta categorización y cómo también vamos potenciando esto a nuestros propios compatriotas y que vayamos aprovechando también esto que tenemos acá? Bueno, de lo último, lo primero es la educación. La educación es fundamental, pero la educación no como instrucción, sino como entender los valores por los cuales uno debe proteger estos mismos. La UNESCO, que es este organismo que es consecuencia de la ONU se crea en octubre del 45, después de la Segunda Guerra Mundial. La UNESCO, este organismo internacional que tiene que ver con la cultura, la educación y la ciencia,
va a definir a partir de una primera carta, el año 57, una carta que habla sobre la protección en caso de conflicto armado, conflicto bélico de sitio. Y esto es consecuencia del teatro de la Segunda Guerra Mundial Europeo. Y después se mundializa por lo que significa la ONU y la UNESCO. Y hay que recordar que son organismos gubernamentales, es decir, hay representatividad de estados y no de individuos, sino de estados. Y en esa situación, como yo te decía al principio de la entrevista, es que el año 72, con esta convención sobre patrimonio mundial, voy a resumirlo, se establecen 10 categorías o 10 criterios de lo que se llama el valor universal excepcional. Y que justamente responde a un valor que es universal, que es para todos los seres humanos por igual, y que todos los estados miembros de la UNESCO, por lo cual de la ONU, deben estar comprometidos para su protección. Y a la vez, no solamente en un contacto mundial, sino que también nacional. Cuando se inscriben, o más bien se postula, y esto es una lista, una inscripción, se debe pasar primero fundamental el por qué, y por qué ese valor universal excepcional, que son 10 criterios. Los 10 criterios no se cumplen en totalidad, no significa porque no cumplan los 10, porque son 10 criterios que pueden o no estar ahí metidos. Pero en el caso de lo que hemos hablado, tiene que ver con justamente elementos que son más o menos el que siempre se reitera en esa valorización, es el criterio 3, que es la valorización, más bien es como el testimonio de una época y una vez de una producción humana que es excepcional. Y excepcional, que también hoy día está en cuestionamiento, qué es lo excepcional y si al final todo es patrimonio o no. Esa excepcionalidad, insisto, tiene que ver con lo representativo de la condición humana. Y por eso al principio fueron, podemos decir, grandes espacios, y todavía se hacen grandes espacios monumentales. Un ejemplo, la misma, la primera, o más bien una de las primeras, el año 78 se inicia esta inscripción, y el 79 se inscribe una por la cual se produjo todo este tema de la protección mundial, que es un sitio en el actual Egipto, del periodo faraónico, el antiguo Egipto, que es un sitio que se llama Abu Simbel, por la construcción de una represa. Y ahí se generó todo un movimiento a inicios de los 60, y en el caso latinoamericano, el primer sitio que fue una ciudad, o un área de una ciudad, fue en el año 78, junto a otros 7, fue el centro histórico de la ciudad de Quito, en Ecuador. Entonces, estos espacios, que uno podría decir, bueno, son los espacios, son las cosas, en el fondo, es en el contexto donde o se desarrolló una actividad humana relevante o se sigue desarrollando una actividad humana relevante, y que por consecuencia son parte de los derechos humanos, los derechos universales. No, y claro, también la sociedad puede ir cambiando, pero va manteniendo esa esencia de protegiéndolo y entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, vendiendo también sirve como turismo, evidentemente, potencia la zona, lo que genera movimiento en la economía, o sea, una cadena de cosas. Y como tú señalabas también respecto a esto, y donde yo te preguntaba, ¿cómo podemos también ir manteniendo esto con la educación? Y por eso hacemos estas entrevistas también, para generar divulgación científica e ir educando a la comunidad respecto a esto. Lo que hablábamos de Chiloé, lo que hablábamos de Isla de Pascua, en el norte, en el sur, tenemos bastante. Lo que tenemos acá también en nuestra zona. Lo que tenemos como Universidad de Concepción, tenemos una universidad centenaria, ya estamos a puerta de los 103 años el próximo 14 de mayo, y que, insisto, cuando tenemos la cotidianidad no apreciamos esto. No. Tiene que llegar alguien de afuera. Yo recuerdo mucho una profesora de intercambio que venía de Perú y ella estaba asombradísima con el campus. Y uno quedaba como... Uno se crió acá, aprendió a andar en bicicleta, venía a jugar el fin de semana, este fin de semana largo me imagino que muchas familias vinieron a disfrutar. ¿Cómo también vamos dando ese valor a lo que tenemos y lo que vamos... y lo tenemos la suerte de tenerlo de una manera cotidiana? Bueno, eso pasa, mira, es buena esa observación, porque eso pasa por respecto a la distancia que uno toma de las cosas que uno vive. Y pasa mucho que con los ejemplos que tú planteas, es que en general hay monumentos y sitios a nivel mundial que son sitios de carácter arqueológico, fundamentalmente, pero hay otros que son vivos, como la universidad. Y en esa cotidianidad algunas veces no vemos, ¿no es cierto?, lo que el otro, ¿no es cierto?, el extranjero, el fin, es el que pueda observar y valorar. A nivel latinoamericano es interesante que cuando hablamos de monumentos y sitios no solamente son elementos del pasado colonial o elementos precolombinos.
En el caso latinoamericano hay 2 sitios de patrimonio mundial inscritos, que son ciudades universitarias como la nuestra, que es la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Nacional Autónoma de México, en su ciudad universitaria. Por lo tanto, la representatividad de esos valores, de esos elementos que tú dices, no solamente hay que buscarlos en elementos que son de larga data o que nos hablan de un pasado muy lejano, sino como el de nosotros, como pasa también con estos países, con estas en Venezuela o en México, en donde vivimos espacios de gran valor universal y a la vez, ¿no es cierto?, de gran valor local. Y eso, bueno, uno podría ser como redundante, pero sí, lo que es, uno que está aquí siempre, bueno, eso es. Sí, claro, y ese es el tema, que muchas veces al estar tan cerca como tú señalas no nos vamos dando cuenta, porque acá de la lista que tú señalabas, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer parte del conjunto de iglesias de Chiloé. Y sí, uno llega como turista y es como, oh, como que todo es lindo, sí. Todo, así como la puerta, cualquier cosa diminuta, todo es como... Y si uno empieza a ser súper crítico y objetivo, son cosas bien sencillas, son estructuras sencillas en algunos casos, en barrios más tranquilos, no es algo que uno imagine, porque sabemos también lo que impacta cuando uno lo ve, por ejemplo, en un sitio web y te lo están vendiendo, que se ven imponentes, y de repente uno llega y es como, oye, acá está la iglesia, y una iglesia chiquitita, mononita, pero que tenía su encanto, tenía su característica de acuerdo a cada pueblito. Y a eso quería llegar, a eso que tiene cada uno, que no necesariamente tiene que ser algo tan pomposo, algo como uno puede ver monumentos a nivel internacional, grandes espacios, a veces son cosas bien dentro de la esencia. Sí, lo que pasa es que algunas veces uno por la educación está habituado a que estos grandes monumentos, entre comillas, están vinculados como a estas ideas de cosas que nos pasaron, de grandes civilizaciones. Sí. Pero no vemos la importancia de los elementos locales con este carácter universal, que también son tan relevantes como el otro, pero son a otra escala. El ejemplo que tú pones es interesante, lo de Chiloé, porque ahí lo que está detrás es no solamente un sistema de iglesias que tenía que ver con un sistema que generaron la Compañía de Jesús, los jesuitas, sino que también una escuela que se llama la Escuela de Madera, de Carpintería Chilota, en cómo produjeron cierta arquitectura, cierta imaginería religiosa, y a la vez nosotros, comparativamente, es decir, cuando uno piensa en los edificios, los espacios, y que al final lo que uno más valora en el caso de la universidad y comparándolo con Chiloé es justamente la forma de vivir esos espacios. Y cuando uno va a Chiloé, claro, como yo también he ido y conozco, y uno lo ve, claro, como cuando uno va a un museo y ve cosas como que son particulares o que nos llaman la curiosidad, pero cada una de esas iglesias, hay una comunidad que vive en torno a ellas, en fin, muy devota religiosamente, y en el caso de nosotros, bueno, la comunidad, que son los estudiantes, los administrativos, los profesores, en fin, y esa cotidianidad algunas veces no nos permite justamente tomar esa distancia que uno algunas veces, insisto, cuando va a un museo, por el ejemplo del museo, uno se predispone a eso, pero uno no se predispone para venir a la universidad, distinto, ¿no es cierto?, a esta colega peruana que tú dices. Cuando viene alguien de afuera y dice, y voy a conocer. Pasa, es decir, uno lo ve ahora cotidianamente, ahora que ya pudimos volver a presencialidad, los espacios como están colmados de estudiantes, están ocupando las áreas. Y como se daba antes de la pandemia, por ejemplo, en los conciertos, en el foro, muchas personas que venían aprovechando las vacaciones, la escuela de verano, habían familiares de afuera, vamos al foro. Y claro, como que es algo dentro de lo cotidiano. ¿Sabes qué? Me quedé pensando también en torno a lo que señalabas de los espacios, por ejemplo, como Chiloé, o lo que pasa en Isla de Pascua, donde está la gente ahí constantemente. Si bien tenemos un movimiento de turistas constante, lo que pasa también acá en la UDEC, o se me vino ahí como el cruce de ideas, porque la UDEC, la comunidad también son sus estudiantes, pero sus estudiantes muchas veces son foráneos. Sí. Entonces, ¿cómo también vamos nutriendo desde diversas partes de nuestro país? Y bueno, a veces alumnos de intercambio también, y vamos nutriendo y manteniendo también esa esencia, porque podemos hablar con generaciones que han estudiado 20 años atrás, 30 años atrás, no sé, nuestros papás, y se sigue manteniendo esa ciudad universitaria, eso que se destaca, pese a que parte de su comunidad es rotativa. Claro, del punto de vista como más fáctico, más claro, los estudiantes
el concepto Cumple su estudiante, ciclo. claro, pero el concepto estudiante es lo permanente. Sí. Lo que ocurre es que, claro, los estudiantes que llegan a una carrera, que empiezan los médicos, que están más de 6 años, pero esa observación que planteas tú es interesante porque mucha gente, y específicamente los estudiantes que vienen de afuera y que son muchos de los Sí. que tenemos, cambia la escala sobre la misma ciudad, porque es una universidad en su estructura bastante singular, y más aún cuando conocen un ejemplo del uso del foro para ciertos conciertos, porque no existe en la Universidad Chilena espacios tan públicos como el foro, en donde no solamente digamos que existen una oferta de actividad musical gratuita, sino que hay un acceso universal. Es decir, no hay discriminación, es decir, es bastante horizontal y un espacio en ese sentido bastante democrático pensando en la ciudad contemporánea. Y yo creo que para mí, uno de los grandes espacios A destacar de la universidad es el foro, aunque el foro no es del origen del desarrollo urbano de la ciudad universitaria, pero sí se plantea o queda en el imaginario colectivo con un elemento casi como permanente en la historia Sí. de la universidad. En lo cultural, en lo político, en todo Bueno, lo social que vivimos, también para el estallido social donde se dan los cabildos de manera espontánea. Así, muy bien. Y sí, cómo sí. se va segmentando también, porque uno puede decir ya, el foro, cultura, política, debate, pero uno piensa Laguna de los Patos, es familia, Sí, es niños, sí. es más del domingo en la tarde. Sí. Lo que está pasando también en los pastos actualmente ahí frente a la biblioteca, un poquito más variado el fin de semana, donde vemos que llevan a sus mascotas, donde hay niños, hay deportes, hay diversas disciplinas que todas van mutando de acuerdo a cómo va avanzando la sociedad también. Bueno, yo creo que ahí hay una cosa que es central dentro de la universidad, que es su labor pública, su labor pública, y que como institución universitaria tiene ese otro carácter, como dices tú, en los tiempos del día y los tiempos de los fines de semana. Sí. Y ese tiempo de los fines de semana está dado yo no diría para otro público, sino para otra comunidad, que ya no es decir, la universidad en ese sentido no deja de estar viva, porque las semanas somos nosotros, con los estudiantes, los administrativos, y el fin de semana es la ciudadanía. Sí, por la semana uno puede ver los pastos ahí haciendo horas, estudiando, De todo. durmiendo un poquito, de Sí. todo ahí, tomando solcito. Bueno, ahora ya se está ocultando. Para finalizar, Javier, dejar una reflexión también respecto a este día, la importancia de visibilizarlo y de ir potenciando también todo lo que tenemos a nuestro alrededor, acá en nuestra región y a nivel nacional. Bueno, yo partiendo por una cosa, por casa, yo creo que es fundamental no solamente hablar de la protección, porque la protección una vez es una palabra como muy dura, decir, como que no relacionarse, pero la conservación sí es fundamental, y la conservación porque tiene que ver justamente con los elementos que uno cotidianamente se vincula, pero a la vez con algo que ya hoy día, más aún con la declaratoria del 2016 de Monumento Nacional, escapa a lo que es el espacio propiamente universitario y le damos un carácter nacional, es decir, la universidad reconocida por el Estado con un valor que tiene que ver con un carácter nacional como país. Y esas situaciones son fundamentales y más aún para nuestra comunidad, y digo nuestra comunidad, toda la comunidad, en pos de proteger esto, más aún cuando estamos cotidianamente en uso, y lo que significa que es distinto cuando uno va a un museo y hay horarios, en fin, y esto es 24 horas, 365 de la semana. Así que yo justamente tomaría esta fecha para pensar y valorar la universidad y lo que significa la conservación y el uso y la experiencia, que no solamente para nosotros, sino para, no sé, 100 años más. Pero... Eso es lo que esperamos, evidentemente. Javier, para finalizar también, Comunidad de Patrimonio, el trabajo que realizan constantemente y dónde podemos estar atentos a las plataformas digitales respecto a la labor que ustedes realizan. Bueno, hay hoy día tenemos una labor que estamos abocados, yo creo que en un alto porcentaje, en una relación con la Dirección de Servicio. La Dirección de Servicio, en la unidad de proyecto, con la unidad de patrimonio hemos estado trabajando en diferentes proyectos que no hemos obtenido
con financiamiento externo, y uno de esos ha sido la restauración de los cerámicos de la Casa del Arte, José Clemente Orozco, y prontamente se va a ejecutar otro proyecto, que es un proyecto más macro, es decir, distinto al de cerámico, que es el de la conservación de los cerámicos de lo que se denomina técnicamente la Plaza Hundida del Foro del sector sur, que da hacia lo que es la cascada donde está la escultura. Sí. Ya se hizo algo, bueno, no que se hizo algo, se hizo una mantención, una conservación de la escultura. Sí. Pero actualmente también estamos en otro trabajo, no tan solo con la Dirección de Servicios, sino también con la Dirección de Biblioteca de la Universidad, que es un trabajo de conservación de patrimonio documental, fundamentalmente con un inventario planimétrico, histórico, de los planos y los documentos vinculados a distintos edificios, fundamentalmente de los que están en el área declarada, pero también con otros de otros edificios que ha tenido la universidad fuera de la ciudad universitaria, y también vamos a incorporar tanto Chillán como Los Ángeles. Y en ese caso, pronto, después les vamos a informar, va a haber un acceso universal y gratuito en una plataforma, la plataforma ALCO, que tiene la Dirección de Biblioteca, para que las personas, no solamente los investigadores, las personas que les interesa en particular información sobre arquitectura, en fin. Como catálogo ahí disponible. Sí, para conocer otra dimensión, otra información sobre la universidad a través de los planos, que es otra forma también de pensar la historia de la universidad. Y eso va a ser en julio, vamos a dar vamos a ese... públicamente ya lo que es la digitalización y el proyecto en sí. Vamos a realizar ahí una entrevista, entonces, Javier, sí, hay espacio acá dentro de edificaciones que a uno le genera curiosidad querer conocer un poquito, así que ahí podemos hacer un top 5 y lo vamos a ir comentando, así que agradecerte que nos hayas podido acompañar durante este día. Gracias a ustedes.